Bien, maestro, vamos a iniciar sin antes tener que presentarme. Mi nombre es Ricardo García Olea, soy docente igual que ustedes. Eh, sí, con varios años de experiencia ya en el magisterio, con más de 20 años en aula, con estudiantes. También he trabajado con la parte pedagógica para el ministerio, para la UGEL y para algunas universidades como la Universidad San Ignacio Loyola, la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza, también en tener que formar directivos y docentes. Nosotros vamos a ir compartiendo la temática del área directamente a lo que debe ser, o sea, lo que el maestro requiere es cómo desarrollar un examen de ascenso de escala. Lo que ustedes desean es ir directamente al grano. Porque si nos vamos netamente a analizar todo el marco teórico, de repente nos vamos a confundir porque es muy amplio, ¿no? Entonces yo lo que quiero aquí es, si no viene tal cosa, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver? ¿Cómo qué acciones tengo que realizar yo durante el examen? Entonces, esa es mi metodología de enseñanza y creo que ya tenemos muchos maestros que nos han entendido en esta metodología y que han venido trabajando con todos nosotros, ¿no? Em, yo quiero empezar diciendo de que la forma, el modelo, cómo se ha venido tomando los exámenes en el Ministerio de Educación, lo único que ha cambiado es el caso, pero el propósito que ellos nos plantean tiene que ver muchísimo con los conocimientos pedagógicos y con los conocimientos disciplinares. Entonces, maestros, hay que conocer ambos tipos de conocimiento, ¿no? Y el conocimiento pedagógico lo tiene que manejar todas las áreas y todos los niveles porque para todos es lo mismo. Pero lo que es conocimiento disciplinar sí tienen que manejar el área específica, el área. Entonces, frente a ello, maestros, les pedimos su participación activa. ¿Qué más les pido? Que por favor eh, tratar de concentrarse a lo más posible, a lo que se pueda, y, y hacer apuntes. ¿Qué hacer frente a tal cosa, no? Eso es bueno, hacer apuntes, estar con su lapicerito ahí. Y si hay alguna duda, alguna pregunta, no tengan temor de hacerlo. Aquí pueden plantear cualquier pregunta, lo único que sí les voy a recomendar es todo el respeto que nos merecemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué más? Yo quiero irme a lo que plantea Edgar Morin cuando dicen, Edgar Morin, cuando uno lo hace es el mejor aprendizaje que puede ver. Entonces, intenta, hazlo, piénsalo. ¿Cuál crees que puede ser la respuesta? Y luego ya vamos familiarizando conmigo para ver y encontrar la respuesta que es auténtica, ¿no? Hoy día, maestro, lo que yo quiero centrarme es un poco, ¿qué dice el marco teórico del nuevo modelo educativo del país? Porque en base a ello vienen las preguntas. El ministerio no se puede salir de ahí, porque la educación peruana tiene un proyecto que se llama el Proyecto Educativo Nacional, que está hasta el 2036. ¿Qué significa? Que hasta el 2036 el Ministerio de Educación tiene que estar tomando exámenes de la misma temática. No se puede salir por otro lado. Por eso es que el último examen que se ha tomado, tanto de nombramiento, el último examen ha venido tal y conforme están los otros exámenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiera que no, la temática es la misma.
¿ya? Es la misma. Hoy en la actualidad estamos dentro de un marco educativo llamado el socioconstructivismo, en la cual vamos a conversar ahorita y esperamos su atención porque esto es básico. Si nosotros entendemos esta dinámica el día de hoy, vamos a tener la base suficiente para poder desarrollar los casos que se nos vienen. Entonces necesitamos mucha atención por parte de usted. Si hay algo que no se entendió, lo preguntan. Si hay alguna duda, lo reiteran la pregunta. Yo con mucho gusto los voy a atender, maestro, con muchísimo gusto, ¿ya? Entonces vamos a iniciar. Les voy a proyectar aquí la temática que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Permítanme un segundito. Vamos a hablar un poquito sobre el área de desarrollo personal y ciudadanía y cívica y su relación con el modelo educativo socioconstructivista. Es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y sobre ello, maestro, necesito su concentración. Vamos a ir directamente al marco teórico y de ahí vamos a regresar a los casos, ¿ya? Que está acá. A ver, miren, maestro, hoy en la actualidad estamos dentro del modelo educativo socioconstructivista. Cuando hablamos de constructivismo, a ver, vamos a poner un puntero, ¿ya? Vamos a poner un puntero para poder escribir, si no, no nos va a ayudar, ¿ya? Si no, no nos va a ayudar, ¿ya? Ahí, regresamos. ¿Qué cosa es constructivismo? Cuando hablamos de constructivismo, el principal autor aquí es Vygotsky. ¿Qué significa constructivismo? Es que el alumno es el que tiene que construir sus propios aprendizajes. Y eso no es nuevo. Este modelo educativo es un paradigma que ya viene desde el año 2005 y todavía muchos años atrás. Con la nueva escuela ya se hablaba de constructivismo, en donde el estudiante tenía que construir sus propios aprendizajes, lógico, con la mediación del maestro. Pero el constructivismo se aparece con mayor énfasis en el año 2005 y se modifica en el año 2016 cuando aparece el CENE. ¿De acuerdo? Cuando ya aparece el Currículo Nacional de la Educación Básica en el año 2016, entonces aquí aparece ya esta palabrita llamado el socioconstructivismo. Aquí me faltó la E. Currículo Nacional de la Educación Básica. Pero ¿qué cosa es socio? Lo que Vygotsky decía, para que el alumno pueda construir su propio aprendizaje, tiene que partir de su realidad, de su contexto. ¿Me entiende? Por eso es que apareció la palabra socio. Y hoy día tenemos un modelo educativo socioconstructivista donde se han unido dos modelos, el modelo sociocrítico y el modelo constructivista, que no es otra cosa más que el alumno tiene que construir su propio aprendizaje. El alumno es el que tiene que hacerlo, pero que hay que partir con una temática de su contexto. Por eso es de que hoy día nos dicen que hay que contextualizar. Ahora, este modelo se le llama modelo porque está vigente, está de moda, porque esto es un paradigma. Y un paradigma es un conjunto de enfoques, principios, teorías, metas a lograr
en una educación de un país. Y el modelo que está en nuestro país se llama socioconstructivismo. Muchos todavía se centran en decir el constructivismo y no, ya estamos en el socioconstructivismo. Todavía nos hemos quedado en el año 2016 cuando falleció el CNE. Ahora, este nuevo paradigma, este modelo educativo, tiene tres grandes enfoques. Cuando hablamos de enfoque, estamos hablando como si quisiéramos decir, esta es mi meta lograr, ¿me entiende? Porque un enfoque en este aspecto es macro. A veces nosotros decimos en casa, ¿no? Yo estoy enfocado a construir mi casa. Yo estoy enfocado a que mis hijos terminen su superior. Yo estoy enfocado a generar mi empresa. Yo estoy enfocado a, o sea, siempre hablamos esa palabra, porque el enfoque tiende a tener una meta a futuro a lograr. Y la meta futuro a lograr hasta el año 2036 es lograr que los estudiantes desarrollen un enfoque por competencia. ¿Qué significa esto? Significa que hay que preparar al estudiante para la vida. Hay que estudiar, hay que preparar al estudiante para que pueda solucionar sus problemas económicos, sociales, políticos, culturales que se le presentan en la vida, para que este estudiante pueda alcanzar sus metas en su futuro. En otras palabras, nos está diciendo, prepara a esta persona para que no se muera de hambre. Prepara a esta persona para que sea útil a la sociedad. Prepara a esta persona para que mañana más tarde sea feliz. Ese es el enfoque de competencia. Pero ustedes se preguntarán o se habrán preguntado ya, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo lo trabajo? ¿Cómo lo hago? Ese cómo es el que está fallando en la educación del país. Ese cómo. ¿Por qué? Porque para poder lograr que un estudiante sea competente en la vida, tenemos que trabajar dos enfoques más. Nosotros hablamos, no, lo que estamos trabajando en la educación peruana es el enfoque por competencia, pero estamos dejando de lado otros enfoques que también tienen el mismo rango que el enfoque por competencia. Y las tres se integran. Ahora, para poder yo lograr que mi estudiante sea competente, prepararlo para la vida, que pueda solucionar problemas, que pueda alcanzar sus metas, ¿me entienden? Que ese alumno le guste los retos. Entonces, si yo lo quiero preparar aquí, yo tengo que desarrollar el enfoque crítico reflexivo que plantea Freud, que plantea Vygotsky, que plantea John Dewey. En otras palabras, ¿qué cosa es el enfoque crítico reflexivo? Significa aquí que yo tengo que desarrollar en el alumno dos inteligencias. Si yo no logro, no trabajo estas dos inteligencias, no voy a poder lograr que mi alumno sea competente. ¿Y cuáles son esas dos competencias? Vamos aquí a achicar un poquito para que me dé espacio a explicar. Es de que una persona, escúcheme aquí, y voy a hablar de un punto de vista que plantea Goleman, por ejemplo, que es uno de los autores que vamos a estudiar mucho en esta parte, ¿no es cierto? Aquí tenemos que ver que todo ser humano, maestro, todo ser humano tiene dos inteligencias. Uno que es la inteligencia racional, según Goleman, ¿ah? Porque Garner habla hasta de 13, ¿no? Y tenemos la inteligencia emocional, ¿entienden? Goleman lo resume en dos inteligencias, racional y emocional. Pero para yo
como maestro, poder lograr en mi estudiante la inteligencia racional, yo tengo que trabajar habilidades cognitivas, habilidades cognitivas, las que están aquí y otras más que están en el CENEC. Por ejemplo, que mi alumno aprenda a comprender, que mi alumno aprenda a analizar, que mi alumno aprenda a evaluar, que mi alumno aprenda a reflexionar, que mi alumno aprenda a comparar, que mi alumno aprenda a explicar, que mi alumno aprenda a interpretar, que el alumno aprenda a criticar, que el alumno aprenda a argumentar. La pregunta está, ¿eso le estamos enseñando al alumno? Esa es la pregunta. Por eso es que el cómo está fallando. Yo en verdad le enseñé a mi alumno a que cómo comprender un texto, que no, que lo tiene que hacer comunicación. No, falso, falso. Si en nuestra área está que el alumno tenga que comprender, hay que enseñarle cómo se debe comprender. Si está en el currículo está que dentro de mi área hay que enseñarle al alumno a que tenga que aprender a explicar, hay que enseñarle cómo se explica. O sea, en otras palabras, maestro, el trabajo para poder lograr el enfoque por competencia, hay que trabajar en el estudiante habilidades cognitivas. Esa es la chambita que hoy día tenemos nosotros los maestros. La chamba de los maestros hoy en la actualidad no está en que el alumno aprenda el tema. El tema es un intermedio, es un medio para poder lograr la habilidad cognitiva. O sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, el tema derechos y deberes de los estudiantes, sí, lo cojo el tema, pero lo que yo quiero es que mi alumno aprenda a analizarlo, por ejemplo, que mi alumno aprenda a interpretar, que al alumno aprenda a comprender. Esa es la chamba hoy día. Esa es la chamba hoy día. Y miren, y todavía vemos maestros que dicen, no, es que hoy día, miren a dónde caemos. Es que hoy día ya por evaluar competencias estamos dejando de lado los conocimientos. Falso, falso. ¿Por qué les digo esto que es falso? ¿Por qué? Porque hoy día para tener que trabajar una competencia tenemos que reunir tres requisitos que son básicos. Nadie se puede saltear de ellos. Uno es, el primer requisito que yo tengo que trabajar dentro de la competencia es el conocimiento. Utilizo el tema. El tema no se ha dejado de lado. Pero ¿qué pasaba antes? Es que el tema lo memorizábamos y lo aprendíamos de memoria y todavía nos dábamos cocachos en la cabeza para poder aprender el tema. Pero hoy día no. Hoy día utilizamos el tema, pero para tener que lograr en el estudiante las habilidades, que es otro de los requisitos de una competencia, lo que yo estoy diciendo acá, y que eso apunta el enfoque crítico reflexivo, lograr la habilidad. Y es más, hay que trabajar las actitudes. Si yo no trabajo las actitudes dentro de la competencia, no estoy logrando la competencia. Miren, para poder trabajar las actitudes dentro del aula, están los enfoques transversales. Muchos de nosotros los maestros vemos que los chicos se insultan, llamamos al auxiliar, lo derivamos a dirección, lo llamamos al coordinador de tutoría, etcétera, para que él solucione el problema y no es así. Dentro del enfoque de derecho, el primer filtro es el maestro. Dos, el enfoque ambiental, por ejemplo. A veces trabajamos, yo visitaba un colegio. Miren que es de la zona rural todavía, ¿cómo será la zona urbana, no?
un colegio y conversaba con un director y el director me decía, profesor, aquí hay muchos problemas. Y yo le digo, ¿y qué problemas hay? El problema aquí es que los chicos llegan tarde. Ujú, muy bien. ¿Qué más le digo? Los chicos botan basura, los chicos rayan paredes, las carpetas, los baños se ponen frases de amor y todo lo demás. ¿Y qué más? No se cortan el cabello. Ujú. Los padres no les importa. Y yo le leo una pregunta, ¿pero ya lo han abordado como tema? No, ¿cómo es eso? ¿Ya lo han planificado, lo han abordado, han generado reflexión con los chicos dentro de las áreas? No, profe, entonces, ¿cómo quieres que soluciones un problema si no lo abordas? Es como quien dice, al toro hay que tomarlo por las astas, ¿no? Si el problema se está dando en el colegio, inmediatamente hay que actuar, y el que tiene que actuar no es que es el auxiliar, no es que el director. Somos los maestros porque la competencia nos pide que lo hagamos dentro de las actitudes y que están dentro de los enfoques transversales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el trabajo del maestro hoy? Que el maestro utiliza como medio el tema, pero tiene que lograr estas dos. Esa es la chamba del maestro. Lógico que las actitudes también influyen muchísimo los padres de familia. Sí, a ellos sí hay que echarle la culpa cuando nuestros hijos son irresponsables. Está bien, ahí está en cuestión de actitudes. Pero al papá no le podemos decir, a ver, su hijo no comprende lo que lee porque usted es culpable. No, 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 no. El que tiene que enseñarle a cómo comprender el tema es el maestro. ¿Se dan cuenta? Ese es lo que dice el enfoque por crítico reflexivo. Entonces, el trabajo del maestro está en lograr la habilidad cognitiva. Pero también para tener que desarrollar la inteligencia emocional, hay que trabajar las habilidades socioemocionales. ¿Me entiendes? Y eso tiene que ver muchísimo con las actitudes. Por eso es que decía que una competencia influye las dos inteligencias. Y aquí hay que trabajar con los chicos lo que es la empatía, la asertividad, la escucha activa, el trabajo en equipo, ¿me entiendes? Las cualidades humanas como la autoestima, la autorreflexión, la autorregulación académica, la autorregulación emocional, el autocontrol, el autoconocimiento, la sociabilidad, que son habilidades socioemocionales. Y Goleman concluye que el 80% del éxito de un ser humano en el futuro, que es el enfoque por competencia, está en las habilidades socioemocionales, está en la inteligencia emocional. A veces nosotros en el colegio estamos viendo múltiples problemas de convivencia entre maestros, entre estudiantes, tienen muchos problemas en el aula, pero las horas de libre disponibilidad le damos a matemáticas, a comunicación. Las horas de tutoría los agarramos para otras cosas. DPCC en nuestra área apunta a desarrollar estas habilidades socioemocionales, que equivale al 80% del éxito del ser humano. O sea, nuestra área es un área muy, pero muy importante. Y a veces no nos damos cuenta y pensamos que matemática, comunicación son áreas más importantes que la nuestra. Ahí hay un error, ¿se dan cuenta? Entonces, maestro, concluyo, concluyo en esta partecita de acá, que si yo quiero que mi alumno sea competente, aprenda a solucionar problemas, que mi alumno alcance sus metas, ¿me entiende? Logre sus propósitos que se ha planteado, yo tengo que lograr en él habilidades cognitivas y habilidades socioemocionales,
tal como dice la competencia. Utilizo la temática, pero logro lo de acá. Esto logro. Es igualito que en mi casa, ¿no? Yo utilizo ripio, cemento, piedra y todo lo demás, tablas, si quiero, palos, pero lo que tengo que lograr en ellos, en mi casa, ¿no? Igualito es aquí. Yo puedo utilizar cualquier cantidad de temas, pero lo que yo tengo que lograr es en ello la inteligencia racional, inteligencia emocional, para que pueda vivir en su vida. Entonces, un ser humano así va a ser competente, va a caer bien a los demás, va a tener que plantear sus metas claras, ¿me entiendes? O sea, es una persona que se está preparando para la vida. Muchos dicen, y de repente ustedes también pueden discrepar conmigo aquí en el sentido cuando se dice, no, pero las universidades piden conocimiento. Es que el conocimiento no se ha dejado de lado. Edgar Morin, no lo dice Ricardo García, Edgar Morin, que ha hecho su tesis sobre lo que es el enfoque de la complejidad que voy a tocar ahorita. Edgar Morin plantea y dice, cuando una persona aprende algo de memoria, a los 10 días se olvida el 99,9% de lo que aprendió de memoria. Pero cuando una persona aprende haciendo la habilidad cognitiva, coja cualquier tema que coja, él va a saber cómo se comprende un tema, cómo se analiza un tema, cómo se interpreta un tema, cómo se compara un tema, cómo se critica un tema, cómo se resume un tema. ¿Se dan cuenta? Entonces, es distinto y le va a durar para toda su vida. Porque Edgar Morin dice, el conocimiento cambia. Por eso es que todavía nosotros estamos basándose en el conocimiento, en el conocimiento, en el conocimiento. Por eso es que hoy día la educación está divorciada de los avances de la ciencia y la tecnología, ¿no? La ciencia y la tecnología avanza todos los días y la educación se sigue quedando porque nosotros estamos centrados en el conocimiento. ¿Mm? Entonces, esa es la primera conclusión dentro del modelo socioconstructivista. Ahora, vamos al examen. En el examen nos vienen, pues, el propósito es que el alumno analice, el propósito es que el alumno reflexione, que el propósito es que vea interpretación crítica, interpretación ética, que el propósito es que el alumno eh, realice comparaciones, que el propósito del alumno es que desarrolle el autoconocimiento, la autoestima. Todo eso está dentro del enfoque, de este enfoque crítico reflexivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo ahorita vamos a hacer un experimento de algunos casos y vamos a encontrar que todas las preguntas tienen la habilidad cognitiva. Si no está la habilidad cognitiva, está la habilidad socioemocional. Cuando vayamos a los casos, ustedes me van a decir qué tipo de habilidad es. Y ustedes me van a decir, profe, esa es cognitiva. Ah, ya, este es socioemocional. ¿Se dan cuenta? Porque todos los exámenes traen habilidades. ¿Y por qué creen que el ministerio nos evalúa habilidades? Porque ese es nuestro trabajo hoy día. Lograr la habilidad cognitiva y la habilidad socioemocional en los estudiantes para que ellos desarrollen la inteligencia racional, la inteligencia emocional y se conviertan en personas competentes en la vida. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la respuesta cuando se dice, ¿y cómo logro el enfoque por competencia? Ahora, el otro requisito para lograr el enfoque por competencias es este es el principal, este es el secundario, pero no pierde el mismo valor, ¿no? Lo que plantea Edgar Morin dice, si yo quiero que mi alumno sea competente en la vida, hay que trabajar el enfoque de la complejidad. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer una pequeña introducción aquí
maestros, para que me puedan entender. Y si no me entienden, por favor, ya lo dije, me preguntan, ya con toda confianza. Miren, em, cuando hablamos de un enfoque de complejidad, voy a dar el concepto. Significa que al estudiante hay que darle un conocimiento tanto de temas, habilidades, amplio para que él tenga la forma de cómo solucionar sus problemas. Miren, en la institución educativa, a veces eh, hay problemas de convivencia, hay problemas de mala nutrición, hay problemas de identidad, hay problemas de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esos problemas los tomamos como situación significativa, ¿no es cierto? Pero hoy día nos dicen que hay que integrar áreas, hay que integrar áreas. ¿Y cómo se llama eso? Se llaman proyectos educativos. Antes de poner el ejemplo, por acá algo, miren, algo para que ustedes me puedan entender el enfoque de la complejidad. Hasta el año nosotros del 2019, hasta el año 2019, maestros, ¿qué trabajábamos? Y que hoy día seguimos en la misma China, no ha cambiado nada. Pero yo lo aclaro para tener que ir de repente aclarando alguna terminología. Hasta el año 2019, antes de la pandemia, trabajábamos las unidades didácticas. Hoy día también, ¿no es cierto? O sea, sigue, ha vuelto. Se trabajaban las unidades didácticas y nos decían que dentro de las unidades didácticas podíamos trabajar unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, ¿me entienden? Proyectos de aprendizaje y trabajar los módulos de aprendizaje hasta el año 2019, ¿no? Pero nosotros sabíamos qué cosa era cada uno de ellos. De repente algunos sí. Unidad de aprendizaje viene de uno. A ver, ustedes pidan una unidad. Señor panadero, quiero una unidad de pan. ¿Cuánto te van a dar? 10 no te van a dar, no te van a dar una, ¿no? Unidad, por eso se llama unidad, viene de uno. ¿Y cuándo se trabaja una unidad de aprendizaje? Cuando una área trabaja sola. ¿Me entienden? Trabaja solita, elabora su propia situación significativa. Esa situación significativa no se mezcla con ninguna otra área, solamente exclusividad de su área. Esa unidad de aprendizaje hoy en la actualidad se trabaja siempre y cuando vea una área que no se puede integrar. Pero las áreas que sí se pueden integrar se llama proyecto de aprendizaje, que es el segundo, aquí. El segundo, proyecto de aprendizaje. Porque ¿qué cosa es un proyecto de aprendizaje? Un proyecto de aprendizaje es cuando con una sola situación significativa trabajan varias áreas, con una sola situación significativa. Entonces, cuando tú veas que tu área está trabajando con otras áreas una misma situación significativa, no le pongas unidad de aprendizaje, ponle proyecto de aprendizaje. Esa terminología todavía aún tenemos miedo de tener que utilizarla, ¿no? O desconocemos tal vez. Y un módulo es cuando vemos en el camino, por eso que el módulo está ahí para no renegar cuando decimos no, este chico no debería pasar de primero a segundo. Estos alumnos no saben ni leer, estos alumnos no saben ni comprender. Toca el tema tú, pues. ¿Para qué renegamos? Para están los módulos, ¿no? No que mira que la primaria ha votado estos muchachos ociosos. No, pues, ¿qué está fallando el alumno? ¿No sabe sumar? Toca, pues, suma. Toca. Porque el módulo nos permite
tocar temas que el alumno aún todavía tiene carencias y que no ha podido aprender en años anteriores. Ese es un módulo. Y se toca el tema para poderlos anivelar. Y no hay que confundirlo con refuerzo escolar, ¿ah? Porque el refuerzo escolar son aquellas competencias que el alumno está mal de acuerdo al examen estandarizado que toma el Ministerio de Educación. Por eso es que las fichas vienen únicas para todo. ¿Se dan cuenta? Y mayormente ahí está apuntado para que el alumno mejore su examen cuando le vuelvan a tomar, que ya lo van a tomar creo en este mes, ¿no? Esa es otra cosa. Pero el módulo es para ver mi realidad de cerquita. Bien, luego, miren, maestros, ¿en dónde está el enfoque y la complejidad? Está cuando yo desarrollo proyectos de aprendizaje. Ahorita les voy a poner un ejemplo, ojalá me entiendan, pero termino con esta historia. Cuando ya apareció la pandemia en el año 2020, ¿me entienden? El año 2020, cuando aparece la pandemia, apareció la resolución viceministerial. Ustedes pueden revisarlo, ¿ya? La 093, la 093 que habla sobre planificación, y apareció la 094 que habla sobre evaluación formativa en el 2020. ¿Y qué aparece en la 093 y en la 094? Ya apareció esta famosa y palabrita EDA, experiencia de aprendizaje. Ya no se utilizó la palabra unidad didáctica, se utilizó la palabra experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Para darle mayor énfasis a esta palabra socio. Porque Vygotsky dice hay que partir del contexto, de la realidad. Y esa realidad es una experiencia del alumno. Entonces, llamémosle experiencia de aprendizaje, con la finalidad de que el maestro entienda que hay que partir del contexto de la realidad del estudiante. Se cambió el nombre, pero no el fondo. ¿Y qué dice la 093? Que podíamos hacer eras tipo unidad de aprendizaje y que podíamos hacer eras tipo proyecto de aprendizaje. Ahí está la norma, ahí está clarísimo. ¿Me entiendes? De repente aquí también dice otros. Ahí dice la norma, otros. Si tú comparas esto con lo de arriba, ¿no es lo mismo? Pero ¿qué decía la 093? Que hay que priorizar trabajar los proyectos de aprendizaje. Por eso es que cuando salió Aprendo en Casa, aparecían dos tipos de planificación, ¿no? Una planificación integrada que se integraba matemática, comunicación, CT, ciencias sociales y DPCC. 5 áreas se integraban. Y esos eran los proyectos de aprendizaje. ¿Con qué finalidad? Para tener que desarrollar el enfoque de la complejidad. Pero las áreas que no se podían integrar, como tutoría, religión, arte y cultura, otras áreas, trabajaban de manera separada unidades de aprendizaje. Ustedes acordarán eso, ¿no? Pero, ¿qué volvió? Esta situación, el maestro no lo entendía, no lo entendía. Hoy día lo estamos entendiendo. Lo que significa que una unidad didáctica es una era. Un proyecto de aprendizaje es una EDA, ¿no? Aquí, una unidad didáctica, perdón, una unidad de aprendizaje es una unidad didáctica. Un proyecto de aprendizaje es una unidad didáctica. Un módulo de aprendizaje es una unidad didáctica. Por eso es que el ministerio, suavecito, como vio que traía confusión en el magisterio, ya, hoy día, con la 587,
la directiva, la norma técnica del inicio del año escolar 2024, ya apareció. Ya en la norma técnica, ¿qué dice? Aparecieron las famosas unidades didácticas nuevamente. Bueno, no complica. Las famosas unidades didácticas. Nuevamente hoy día, unidades didácticas que podemos hacer una unidad de aprendizaje, o un proyecto de aprendizaje, o un módulo de aprendizaje. Hemos vuelto a lo mismo. ¿Se dan cuenta acá? Entonces, maestro, lo que hay que entender aquí, lo que cuando cambió a EDA, el EDA simplemente ese nombre reemplazó a la palabra unidad didáctica. Eso es lo que cambió. Nombre. Para tener que especificar aún más al modelo, pero trajo confusión. Hoy día ya estamos nuevamente aquí. Pero ¿qué dice el ministerio? Hay que priorizar los proyectos de aprendizaje. No es que nos están diciendo que hay que hacer un proyecto de innovación, esa es otra cosa, sino que nos están diciendo hay que trabajar problemas, ¿me entienden? Que se están dando en tu institución educativa, pero que hay que integrar áreas. Y ahí también estamos fallando los maestros. Ahí estamos fallando los maestros, ¿no es cierto? Ahí estamos fallando los maestros. ¿Por qué estamos fallando aquí? Estamos fallando los maestros aquí. ¿Por qué? Porque pensamos de que un tema de una área lo debo tratar en otra área. Y no es así. No es así. Bien, entonces pongo el ejemplo. ¿Por qué debemos trabajar el enfoque de la complejidad? Dice Edgar Morri. Porque vamos a suponer que en mi institución educativa vemos a estudiantes que mucho consumen alimentos chatarra, mala nutrición, mala alimentación. Consumen alimentos chatarra. No saben aprovechar los alimentos de la zona. Es un problema. Redacto mi situación significativa, pero bueno, de repente por ahí, educación para el trabajo, con el área de emprendimiento e industrias alimentarias, de repente, le puede enseñar al estudiante a preparar un plato nutritivo. Ya está, pero ¿será suficiente? No. Por ejemplo, en CT hablan sobre cómo nutrir las células. Entonces, ¿por qué no habla de nutrición de las células? Nutrición de las células para tener que ver qué alimentos son necesarios para nutrir las células. Y sigo hablando de alimentación y no me estoy saliendo del tema de CT. De repente matemáticas empieza a trabajar y cuánta proporción necesitamos consumir. Y si fueran 100 personas, 200 personas, ¿cuántos debemos de consumir? Ah, cálculos matemáticos. De repente, si no quiere hacer cálculos matemáticos, en vez de sacar porcentajes, ya está en quinto año, ya pues hago un cuadro estadístico, hago una encuesta, saco cuadros estadísticos para ver cómo se nutre la población y le estoy enseñando matemáticas. Ahora, por aquí, de repente vamos por acá y le enseñamos y de dónde son oriundos estos alimentos. Yo no le voy a enseñar CT, le voy a enseñar ciencias sociales. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo influye la alimentación en nuestra personalidad, en nuestra autoestima? ¿Quién le va a enseñar? Nosotros, de PCC, y así. ¿Me entiendes? De repente es educación física, cómo combinar la buena nutrición con la actividad física para vivir sano. Entonces, quiera que no, cada área desde su área porta solucionar el problema de que se presentó. Y a eso se le llama el enfoque de la complejidad, porque el estudiante va a tener un abanico de conocimientos y estrategias para solucionar un problema. ¿Por qué dice Edgar Morin? ¿Qué pasaría si ese estudiante termina el colegio,
¿me entienden? Y hablando de nutrición. Y se va a trabajar a un restaurante y le dicen al estudiante, a ver, necesitamos que nos prepares un ceviche, ¿ya? Acá, listo, un ceviche, bacán, nutritivo. Pero ¿qué pasa si le preguntan al estudiante y le dicen, ¿cuál es el valor nutritivo del ceviche? ¿Qué va a decir? ¿No me enseñaron? No, pues para eso está la otra área, ¿no? ¿Qué tal si le dicen al estudiante, a ver, quisiéramos contratarte para que nos prepares un plato para 200 personas? ¿Cuánto debo de comprar de pescado, de camote, No, eso no me han enseñado a calcular. No puedes decir, ¿no? Por eso es que el enfoque de la complejidad tiene relación al enfoque de competencias. Ayuda aquí. Esa es la nueva educación hoy en la actualidad. ¿Me entiende, maestro? No sé si habrá una pregunta hasta acá. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Bien. Y si no lo hay, continuamos. Ahora vamos a ir aterrizando poquito porque tenemos que ir a los casos y ustedes se van a dar cuenta que todos los casos tienen relación a esto, lo que yo estoy hablando ahorita. Ahora, este modelo que estamos hablando aquí tiene sus principios. ¿Qué cosa es un principio? Son las reglas del juego. Es el marco normativo que nadie se puede salir de ahí. O sea, prácticamente esto nos están diciendo, maestro, esta es su chamba. Esta es la chamba del maestro. Por eso que las preguntas vienen en base a ello. Primero, dice acá, primera regla, primer principio, el maestro no solamente debe construir el aprendizaje, o sea, no de solamente va a lograr que el alumno aprenda, sino que el maestro tiene que ver que el alumno actúe. Hay que hacer que el alumno actúe. Para eso está el Día del Logro, para eso está el FENSIC, ¿me entiende? Que es Eureka, que para eso está Crea y Emprende, para eso se hacen actividades en el colegio de algunos concursos, tanto de deporte, tanto de arte, tanto de otro. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que actuar. A veces lo hacemos, sí lo hacemos, pero no nos damos cuenta que es parte del aprendizaje en la cual tiene que actuar el alumno. ¿Mm? Entonces aquí, esa es una de las primeras reglas. Hay que actuar. Hay que actuar. Hacer que el alumno actúe. ¿Se dan cuenta? Entonces, frente a ello, maestros, esa es la primera regla. ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene aquí? Lo que se llama transferencia del aprendizaje. Viene caso sobre transferencia de aprendizaje. ¿Y cómo las identifico? Yo las identifico cuando en el caso me cuenta que el alumno ya aprendió y que ese aprendizaje lo aplicó en otro lugar. Allá, transferencia de aprendizaje marco yo. ¿Se dan cuenta? Viene aquí, nos dice, el maestro tiene que ser mediador. ¿Y qué significa mediador? El maestro significa mediador es porque el maestro es el que tiene que plantear la estrategia de cómo se va a realizar, pero el que lo hace es el alumno. 30 segunditos, maestro, voy a poner a cargar mi lacto, ya no se mueva. Bien, seguimos. Ojo, ser mediador, ¿qué significa? Que yo le pido al alumno que lo haga, pero yo no lo puedo hacer. La mediación, ¿hasta dónde llega? Grábenme esto, por favor, porque hay muchos casos que vamos a encontrar. Un maestro mediador puede llegar a construir con el propio alumno. O sea, yo con él nos sentamos y construimos el producto. Hasta ahí podemos llegar.
Yo como maestro mediador, yo puedo llevar un material, un video, un audio, yo puedo llevar una noticia, puedo llevar una ficha. Sí puedo hacerlo dentro del maestro mediador. Lo que yo no puedo hacer aquí es yo explicarle el tema, poner el título en la pizarra y ponerme a explicar el tema todo. Eso ya no es un maestro mediador. Esa metodología ya falleció con el conductismo hace muchísimos años atrás, más de 20 años que ya falleció esa metodología. ¿Te dan cuenta? Por eso es de que hay casos que hay que ir al descarte. Hay que ir al descarte. Por ejemplo, cuando vemos un caso dentro del examen, que el maestro es el que explica el tema, es el que propone las alternativas de solución, es el que indica cómo deben de hacerlo, etcétera, etcétera. Él es el que da todos los requisitos. Ya no, ya eso se anula, eso ya fue, eso ya falleció, ¿no? Y que vamos a entrar a la práctica de aquí. Pero el maestro es mediador, ¿para qué? Para que el alumno aprenda qué, analizar, reflexionar, criticar, resolver problemas, comprender, interpretar, ¿me entiendes? Criticar, razonar, que son habilidades cognitivas y socioemocionales. Por eso es que yo le decía, el trabajo del maestro está en lograr la habilidad cognitiva y la habilidad socioemocional. Nosotros del área de PCC, nuestra función mayor está en lograr la habilidad socioemocional. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro trabajo hoy día. Esa es nuestra chamba. Ahora, ¿cuál es lo otro? Que hay que trabajar otra regla. Hay que trabajar un aprendizaje transdisciplinar. Significa que hay que trabajar proyectos de aprendizaje como prioridad. ¿Entiendes? Esto es lo que se le llama, eh, ¿cómo se llama? Edgar Morri, el enfoque de la complejidad. Hay que trabajar proyectos. ¿Para qué? Para que el alumno tenga un aprendizaje transdisciplinar, que en uno área le sirva a la otra, que todas las áreas estén involucradas en cierta problemática que se le presenta al estudiante, pero sin salirse de su área, sin salirse de su área. ¿De acuerdo? Ahora, para ello el maestro va a desarrollar en el alumno una mirada holística. Holística significa universal, por todo lado le va a dar. ¿Entiendes? Por todo lado, utilizando diferentes áreas, el maestro le va a dar estrategias para que ese alumno pueda solucionar sus problemas. Aquí, por eso es que dice que cuando hablamos de un aprendizaje transdisciplinar hay que trabajar varias áreas integradas. Por eso se llama interdisciplinar. Y que cada área le sirva de referencia a otra área. Por eso se llama interreferenciada. Esto de acá estamos fallando todos, incluido yo, hasta el propio ministerio, aquí. Todavía no logramos este principio. Ahora, otra cosa que tenemos que ir, pero si vienen preguntas, ¿ah? Ahorita le voy a plantear algunas preguntas, ¿ah? Otra situación es de que tenemos que trabajar un currículo situado. Y un currículo situado significa que el maestro tiene que diversificar. Pero el maestro tiene que conocer tres términos para tener que diversificar. Este es otro tema que voy a abordar. Uno, que el maestro tiene que saber qué cosa es contextualizar, adecuar, adecuar, será lo mismo. Y otro que es adaptar, AP le voy a poner aquí para diferenciarlo del otro, ¿no? AP. No es lo mismo, no es lo mismo.
Dice, yo estoy adaptando, estoy adecuando, estoy contextualizando y pensamos que es la misma China y no es la misma China. Son diferentes términos que hay que manejar. Los tres sí es diversificación, sí, pero no es que contextualizar es igualito que adecuar, no es es igualito que adaptar. No, 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 no es lo mismo. No es lo mismo y que hay que manejar. Rápidamente, porque este es un tema específico que vamos a abordar, la contextualización, maestro, la contextualización es cuando tú abordas una problemática del contexto del alumno. ¿Y esto dónde lo redactamos? En la situación significativa. Ah, ya. ¿Qué decimos? La institución educativa, los estudiantes se ponen apodos, se insultan, se saludan en base a golpes. Por lo tanto, se ha podido determinar de que hay violencia física, violencia verbal. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy contando un problema de mi contexto. Ese se llama contextualizar. O en su lugar, también se llama contextualizar cuando yo toco una realidad de otro lugar, porque a veces bajamos la planificación de aprendo en casa, del internet. Ahorita con la inteligencia artificial ya estamos haciendo planificaciones, pero ojo, no sé si estarán contextualizadas. Em, ¿Qué significa? Significa que si es un contexto de otro lugar, yo lo adapto, lo contextualizo a mi realidad. Te pongo un ejemplo. En Aprendo en Casa, por ejemplo, había un tema que hablaba sobre la contaminación del mar peruano. Pero en mi lugar no hay mar. Ahí a la Junta del Río tal, la Quebrada tal, la Sanora tal. Entonces, ¿qué es contextualizar? ¿Que voy a tratar el tema de contaminación? Sí, pero ya no del mar, porque en mi lugar no hay mar, pues, pero está el río tal. Ahí estoy contextualizando. Ese es contextualizar. Cuando yo traigo un problema, ¿me entiendes? De otro lugar, pero lo contextualizo al mío. O en su lugar toco un problema netamente de mi lugar, que está afectando a los estudiantes. Ese es contextualizar. ¿Y a dónde aterriza? En la situación significativa? Cuando yo redacto la situación significativa, ahí aterriza la contextualización. Pero cuando hablamos de adecuación, se va más allá. No sé si ustedes han hecho, por ejemplo, el diagnóstico del logro de la competencia, que nos pide inclusive el ministerio, en lo que es, por ejemplo, el Simon, a la plataforma Simon nos piden que debemos de nosotros haber presentado el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico. Aquí, maestro, en lo que es la adecuación, es cuando yo hago, por ejemplo, el diagnóstico del logro de la competencia para ver cuántos estudiantes están en inicio, están en proceso o han logrado los aprendizajes. ¿Por qué crees que hacemos ese diagnóstico? ¿Para qué nos sirve? Para tener que adecuar. Ese es el término que tenemos que utilizar. No contextualizar, sino adecuar. Porque cuando yo hablo de adecuación, es cuando yo le subo la complejidad al tema o le bajo, de acuerdo a cómo está mi estudiante. ¿El desempeño lo hago más complejo o lo hago más fácil? Más difícil, más fácil. Si mis alumnos están en inicio, lógico que tengo que hacerlo más fácil. La evidencia que voy a pedir más fácil. El propósito más fácil, porque están en inicio, pues. Entonces, cuando yo planifico y hago mi matriz de competencias, o el propósito de aprendizaje, se llama eso, entonces yo le bajo o le subo la complejidad y ahí estoy adecuando. Eso es. Y cuando yo adapto, por ejemplo aquí, cuando yo adapto
La adaptación no se planifica. Es la única que no se planifica, pero que sí la ejecuto cuando realizo mi clase. Hay alumnos, por ejemplo, que nos dicen, ah, profesor, ya lo sé, facilito, totalmente facilito. Póngame una más difícil, decía Kiko, ¿no? Igualito están los alumnos, ponme una más difícil. Profe, vuelta, resumen, ya, eso ya lo sé, ya. Y a veces nosotros decimos, ya, pues si ya lo sabes, cállate, ¿no? Deja que tus compañeros aprendan. No, para eso está la adaptación, que significa de que si él ya lo sabe, entonces le pongo una más difícil, pues. Lo que decía Kiko, ¿no? Póngame una más difícil. Entonces, ese es adaptar. O también hay alumnos que tienen problemas de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay alumnos, por ejemplo, mi producto es grabar un audio por la semana de la educación religiosa que estamos viviendo esta semana. A ver, grábeme un audio sobre la educación religiosa, pero en el aula hay un estudiante que tiene problemas de balbuceo, tartamudez. Sería injusto que yo le pida un audio, ¿no? Entonces, para él, le adapto y a él le puedo pedir, ya, me puedes hacer un tríptico, un díptico, un mosquito, una reflexión, una frase célebre, ¿me entienden? En un papelote, en una cartulina. Entonces, para él le estoy adaptando por su problema que tiene. Pero no es que yo le estoy bajando la complejidad, sino que le estoy dando, para lograr la misma competencia, pero le estoy dando otro producto, ¿no? Entonces ahí le estoy adaptando a él. Y ese es el currículo situado, la diversificación. Y por último, maestros, el desarrollo de las competencias, que para tener que trabajar una competencia, ya expliqué arriba, hay que trabajar tres requisitos: el conocimiento, la habilidad y la actitud. Pero nunca hay que olvidar de tener que movilizar todas las capacidades, ¿no? Por ejemplo, si una competencia, miren, cuando yo abordo una situación significativa, si yo abordo una situación, vamos a decir, convive y participa democráticamente, competencia. ¿Cuántas capacidades tiene? Cinco. Al menos tengo que trabajar yo cinco desempeños de las cinco capacidades, al menos una de cada capacidad. Porque si yo no trabajo al menos un tema, ¿me entiendes? De ese desempeño, de esa capacidad, no estoy combinándolas todas. No las estoy combinando todas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué dice la norma? Hay que combinarlas todas. De acuerdo, entonces por ahí vamos. Toco la competencia tal. ¿Cuántas capacidades tiene? Cinco. Tengo que al menos trabajar cinco desempeños. Porque yo no puedo trabajar desempeño de una capacidad y dejar el desempeño de otro. ¿Qué dice acá? Hay que movilizar y combinar las capacidades. Combinación y movilización de capacidades para poder lograr las competencias. Ese es otro temita. Yo he revisado algunas planificaciones de los maestros cuando, a ver, EDA número 5. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. ¿Cuántas clases? Tres. Pero tiene cinco capacidades. Ah, vas a trabajar dos capacidades por clase. Bueno, si lo logra, chévere. Pero si no, entonces por ahí está, ¿no? Por ahí está la reflexión. Bien. Y por último acá, que ya aterrizo más, están las orientaciones pedagógicas, por eso vienen los conocimientos pedagógicos. Los casos que vienen en el examen son casos reales o de contexto, por eso es que dice parte de situaciones significativas. Antes venían los exámenes, por ejemplo, para ascenso de escala a los maestros, directamente el conocimiento y el maestro respondía en base a conocimiento. No, hoy día no presentan casos.
Y esa es situación significativa. ¿Me entiende? Eso es lo que plantea Albert. Dos, nos plantean situaciones significativas para tener que evaluar la diversificación curricular. Dos, aquí otra orientación, Piaget, hay que generar interés en el alumno, o sea, hay que motivarlo al alumno. Hay dos tipos de motivación, intrínseca, extrínseca. La que genera el maestro es la extrínseca, con EX. Esa es la que no viene siempre, la extrínseca. Hay que aprender haciendo. Significa que yo tengo que buscar en el examen, esto lo plantea Edgar Morri, yo tengo que buscar en el examen cuando el maestro le pide al alumno que lo haga. Si el maestro lo hace, lo anulo. Edgar Morri. Viene saberes previos. Ausbel. Saberes previos significa cuál es el conocimiento y la experiencia que el alumno trae de casa. Y como Auel dice, hay dos formas de generar saberes previos. Uno es que yo le pregunte directamente sobre el tema al alumno, el tema, tengo que ver el tema. O en su lugar lo mande a hacer una acción y luego le pregunte cómo lo hizo. Entonces ahí me voy a dar cuenta cuánto sabe sobre el tema. En la práctica lo vamos a ir viendo. Construir el nuevo conocimiento que tiene que ver mucho con el logro de la competencia. Por eso es que ahí vienen las habilidades cognitivas, habilidades socioemocionales. Si el maestro quiere generar reflexión ética, reflexión crítica, si el maestro quiere que el estudiante analice, comprenda, identifique, ¿me entiende? Que el estudiante la empatía, la asertividad, la escucha activa, aquí está. Esto aquí, Piaget. Que hay que aprender del error, del error constructivo, retroalimentación. Viene preguntas sobre retroalimentación, un montón. Piaget. Hay que generar conflicto cognitivo, Piaget. ¿Se dan cuenta? Y aquí, ¿cómo me doy cuenta? Me doy cuenta cuando el estudiante tiene una idea X y yo tengo que buscarle otra idea, ¿no? Un conflicto es un enfrentamiento. Y cuando habla de enfrentamiento cognitivo, significa dos ideas en tu cerebro o en el cerebro del estudiante que se están enfrentando. Y si la pregunta viene que hay que generar conflicto cognitivo en el estudiante, entonces yo tengo que generar una idea que le dé la contra a la idea del alumno. Entonces por ahí va. El de acá que habla Vygotsky, mediar el progreso de los estudiantes a nivel del aprendizaje a otro superior, esto tiene mucho que ver con Ausubel, con Piaget, porque Vygotsky habla, por ejemplo, que el alumno llega de casa con una zona de desarrollo real. ¿Y qué cosa es esto? Son los saberes previos. Que en el colegio, con la ayuda del profesor, pasa a una zona de desarrollo próximo. Significa que es el aprendizaje que ya construyó con el maestro. ¿Para qué? Para que ese alumno pase a una zona de desarrollo potencial. ¿Me entiendes? Potencial, que es cuando ya aprendió, significa que ya realiza una transferencia de aprendizaje. ¿De acuerdo? Esto habla amigos. Que hay que promover el trabajo cooperativo dentro de lo que es el trabajo en equipo. Cooperativo, que esto también vamos a explicar de aquí que entremos a los casos. Trabajo cooperativo. ¿Por qué? O lo explico de una vez. Todavía tengo tiempo, sí. ¿Están en línea, maestros? Sí, ahí, sí me están escuchando, ¿no? ¿Mm? ¿Me están escuchando? ¿Están entendiendo, maestro? O nada que ver. A ver, ¿qué me dicen al respecto? Hay algo que muy rápido, ya quieren ir a los casos, recuerden que es primera clase, todavía tenemos que ver, por eso es que le digo, tengo que hacer un panorama de cómo estamos en la educación peruana, qué significa la educación peruana para poder desarrollar los casos, ¿no? Maestro, ¿alguna pregunta? Algo que todavía no está claro. No sé si me escuchan. Hola, ¿todo bien?
Al menos díganme bien, mal, no sé. Nada maestros están ahí. Creo que nadie está ahí. A ver, eso sí me preocupó, ¿ah? Maestra Jenny, Juan Carlos, ¿me están escuchando? Hola, maestra Jenny, ¿está ahí? Juan Carlos. Bueno, a ver, de repente no quieren. A ver, les explico acá, porque esta clase se está grabando y le van. Ah, ya, gracias Jenny, gracias. Sí están entonces. A ver, cuando hablamos de un trabajo en equipo, hay dos tipos de trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo, ¿no? Lo que está aquí, cooperativo. Dos tipos de trabajo en equipo. Ambas son buenas, dice Vygotsky. Ambas son muy buenas, ¿de acuerdo? Ambas hay líderes, no hay jefes. En ambas se logra la meta. En ambas hay democracia, participación democrática. O sea, ambas son parte del trabajo en equipo. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice Vygotsky aquí. La diferencia está, voy a hablar desde el punto de vista con las escuelas, ¿no? No de una empresa. En el trabajo colaborativo, en el trabajo colaborativo, el maestro está pensando solamente en el producto final, en el resultado, en otras palabras, en la evidencia que se nos va a presentar el alumno, la tarea que nos va a presentar. Ese es el trabajo colaborativo. Aquí, ¿qué hace el maestro? Los deja a los alumnos que se agrupen por afinidad. Les dice a los alumnos, a ver, agrúpense por cercanía, por afinidad, por amistad, y los alumnos se agrupan. Y luego ya, ¿me entiende? Cuando se presenta el resultado, se presenta diferenciado. ¿Por qué? Porque el alumno a veces, los mejores forman un grupo, los más o menos forman otro grupo, y los más maluquitos forman otro grupo, ¿no? Entonces los productos no salen igual, no salen igual. En cambio, ¿me entienden? Cuando hay un trabajo cooperativo, es el maestro el quien agrupa a los alumnos. Y el maestro sabe quién es quién, ¿no? Los alumnos buenos, uno a cada grupo, los más o menos, uno a cada grupo, los más maluquitos, uno a cada grupo. Entonces aquí el maestro está pensando en el proceso, en la forma, en cómo se va a hacer el producto. Eso se llama en el proceso. ¿Para qué? Para que todos los productos tengan el mismo valor, sean equitativos, en otras palabras. Entonces aquí, Vygotsky, ¿qué dice? Recomiendo yo que en un colegio donde hay diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes, hay que trabajar, promover un trabajo cooperativo, donde en una aula, en un colegio, donde los estudiantes casi están en el mismo ritmo de aprendizaje, un trabajo colaborativo. Ahí está la diferencia. ¿Me entiendes? Si hablamos de colegio, por ejemplo, ¿quién puede emplear un trabajo colaborativo muy bien? Son los COAR, ¿no? Porque ahí todos los estudiantes están casi en el mismo nivel. Pero en un colegio donde de repente trabajamos nosotros, donde el ritmo de aprendizaje es distinto, entonces ahí viene el problema, ¿no? El problema. Bien. Y por último, promover el pensamiento complejo, lo que yo decía, hay que darle un aprendizaje holístico a los estudiantes, universal, tener un conocimiento amplio de ello. Vamos a la práctica, ¿les parece?
Vamos a la práctica. A ver, vamos a la práctica, ¿ya? Acá. Miren, ¿ah? Miren este casito que ha venido, para ir entendiendo la teoría un poquito mejor, ¿ya? Dice, según esta orientación pedagógica, es una orientación pedagógica. Las orientaciones pedagógicas están aquí, ¿ven? A ver, ¿dónde están? Me pasé mucho. Aquí están. Orientaciones pedagógicas que son 10. ¿De acuerdo? 10 orientaciones pedagógicas, situaciones significativas, generar interés en el estudiante, que es la motivación, aprender haciendo, saberes previos, construir el nuevo conocimiento, aprender del error, conflicto cognitivo, mediación del progreso de los estudiantes, trabajo cooperativo y promover el pensamiento complejo. Esas son las 10 orientaciones pedagógicas. Entonces aquí la pregunta dice, Clara, según esta orientación pedagógica, se promueve la generación de experiencia de aprendizaje. Para ello es necesario planificar proyectos desde el aula y fuera de ella. Ahora, si yo quiero planificar proyectos que son experiencias de aprendizaje, ¿qué estoy promoviendo? Situaciones significativas, construyendo el nuevo conocimiento o promoviendo el pensamiento complejo. A ver, ¿cuál marcaría? ¿Están en línea? ¿Mm? Jenny dice la A, Cancino dice la A. Maestro, no. Porque ya hemos dicho aquí, un proyecto de aprendizaje que desarrolla en el alumno. ¿Se acuerdan que lo dije? Desarrolla el pensamiento complejo. El enfoque de la complejidad. ¿Se acuerdan que yo hice un resumen ahí, cómo ha venido cambiando? ¿Cuándo es un proyecto de aprendizaje? ¿Cuándo es una unidad de aprendizaje? ¿Un módulo de aprendizaje? Entonces, lo que planteaba Edgar Morin, por ejemplo, ahí, ¿por qué deberíamos trabajar proyectos de aprendizaje? Porque desarrolla el pensamiento complejo o el enfoque de la complejidad. Esa es la respuesta. Entonces aquí no olvidemos, la planificación de proyectos de aprendizaje es para generar el pensamiento complejo. Y si yo quiero desarrollar el pensamiento complejo, tengo que trabajar proyectos. Lo dije anteriormente en la teoría, ¿no es cierto? Pero ahorita estamos en la práctica ya. Viene. A ver, acá. Dice aquí lo siguiente, miren, dice, el propósito de un docente de primer grado es promover que los estudiantes dice promover en los estudiantes el desarrollo del autoconocimiento. ¿Auto qué cosa es? Una habilidad socioemocional. ¿Se cumple lo que dice la teoría? Sí, porque está dentro del enfoque crítico, sociocrítico, ¿no? Crítico reflexivo. ¿Se dan cuenta? Cuando hablaba de habilidades, cuando se tiene que desarrollar inteligencia racional, inteligencia emocional, viene las habilidades y en todos los casos viene. Ahora, para ellos les he solicitado que de forma individual pregunten a sus amigos, padres, hermanos y otros docentes cómo lo describirían. O sea, van a ir a preguntar cómo lo describen a cada alumno. Les ha pedido además que lleven la información recogida a la siguiente sesión. Para continuar con el trabajo individual de esta actividad en la próxima sesión,
¿Cuál de las siguientes acciones? Miren, esta palabrita de aquí, cuando viene esta palabrita acciones, hay que tener bastante cuidado, porque la palabra acciones significa cuál es el rol que debe cumplir el maestro en el aula. Y según la teoría que dice, dentro de los principios, que el rol que debe cumplir el maestro en el aula es mediador. Si el maestro es protagonista, anulo. Y cuando viene la palabra acciones, acciones del docente, acciones pedagógicas, yo tengo que irme al descarte. A ver, vamos a ver, dice acciones del docente más pertinentes para favorecer el desarrollo del autoconocimiento. Todavía no voy a explicar nada de auto. Voy a ir al descarte para aprender el descarte. Dice aquí, voy a pedir, yo como maestro, voy a pedir a los estudiantes que organicen la información recogida según características con las que ellos se identifican y características con las que no se identifican. Luego pedirles que expliquen por escrito las razones que sustentan la clasificación. Aquí hay mediación, sí, porque yo estoy pidiendo al alumno, ¿me entienden? De que el alumno lo haga. Le voy a pedir al estudiante, le sigo pidiendo al estudiante, entonces el que lo va a hacer el estudiante vale para analizarla. B, voy a pedir a los estudiantes que ordenen la información, voy a pedir a los estudiantes, vale. ¿No? Según las características que consideran positivas o negativas. Luego, ¿qué dice aquí? Explicarles que es importante la opinión de las personas de su entorno para conocerse a sí mismos. ¿Qué estoy haciendo yo aquí como maestro? Yo estoy explicando el tema. ¿Aquí hay mediación? No hay. Basta una frase donde el maestro es protagonista, se anula. Esta alternativa debe anularse. Así, cuando viene la palabrita acciones, grábense eso, ¿ya? Grábense eso. Aquí, C, voy a pedir a los estudiantes que identifiquen qué característica mencionada por mayor frecuencia. Luego le voy a pedir que elaboren a partir de las características más recurrentes una descripción escrita acerca de cómo son los adolescentes. Muy bien, ¿hay mediación? Sí hay. Hay dos alternativas que tengo que yo analizar. Una ya está descartada. Ahora, ¿qué cosa es auto? ¿Qué es conocimiento? Conocimiento significa saber cómo soy yo, porque el auto tiene que ver conmigo mismo. ¿Qué significa autoconocimiento? Es que yo como persona tengo que conocerme cuáles son mis virtudes, cuáles son mis defectos, cuáles son mis potencialidades, ¿entienden? Cuáles son mis deficiencias, en el aspecto físico, en el aspecto psicológico. Si yo me conozco quién soy yo, se llama auto. Todas las palabritas que digan auto, autoestima, autorregulación, autoconocimiento, autocontrol, ¿me entiende? Todo lo que diga auto es que el propio alumno tiene que hacerlo. Auto es que tiene que conocerse a sí mismo. Autoestima, el propio alumno tiene que valorarse a sí mismo. Entonces, ¿en dónde el alumno se conoce a sí mismo? En la C dice, voy a pedir a los estudiantes que identifiquen las características mencionadas con mayor frecuencia porque han entrevistado a sus papás, a sus hermanos, y luego le voy a pedir que elaboren a partir de las características más recurrentes una descripción escrita acerca de cómo son los adolescentes. Si yo ya voy a describir cómo son los adolescentes, ya no es auto, pues. Ese es un conocimiento de los adolescentes, pero me están pidiendo que te conozcas a ti mismo. Y entonces esto no es la respuesta. Vamos a ver la A, dice pedir a los estudiantes que organicen la información recogida según las características con las que ellos se identifican y con las características que no se identifican ellos.
Entonces, si el alumno dice, sí, yo con esta característica sí me identifico, así soy yo. Ah, no, así yo no soy. Entonces, ¿qué significa si el alumno dice sí, con esta no? Es porque se conoce, pues, a sí mismo, ¿no? Entonces, la respuesta va por aquí. Entonces, miren aquí en este caso, maestro, hay que ir al descarte cuando viene acciones, ¿ya? Cuando viene acciones. Bien, a ver aquí. El docente desea que los estudiantes profundicen en su reflexión acerca de sus identidades. Identidades. ¿Qué pide acá? Reflexión. ¿Qué cosa es esto? Es una habilidad socioemocional. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la siguiente actividad? Y aquí ya no dice acciones, ya. Actividades del docente más pertinente para el propósito. Si yo quiero que reconozca sus identidades, cuando dice sus identidades, significa que el alumno reconozca lo suyo, no de otros, no de otros lugares. Entonces, ¿a dónde está? A ver, dice aquí, voy a pedir a los estudiantes que definan qué elementos y rasgos de la cultura nacional deberían predominar en la identidad de los peruanos. ¿Esa es sus identidades o es de los peruanos? Luego preguntarle cuáles son las creaciones artísticas peruanas que más han marcado sus identidades y por qué. B. Preguntar a los estudiantes cómo es su sentido de pertenencia a sus comunidades locales, a su país y al mundo globalizado. Y qué ha influido en qué ha influido en sus identidades. Luego pedirle que reflexionen acerca de si alguno de esos tres niveles predomina en sus identidades y por qué. Sí, explicar a los estudiantes cuáles son los elementos. Aunque aquí no dice acciones, pero dice sus. Y si yo ya le voy a explicar a los estudiantes, aquí, ¿qué está haciendo el maestro? Ya le está dando. Por lo tanto, aquí anulo. Hay uno, porque el maestro está siendo protagonista cuando está pidiendo que el alumno reflexione de sus identidades, que lo haga. Entonces, ¿cuál creen que puede ser? ¿La A o la B? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos participando. ¿Han alineado? La B, ¿se dan cuenta? Es lógico que este está más cerca, pues, porque este está viendo identidades de todos los peruanos, no de sus identidades. En cambio, aquí está viendo algún sentido de pertenencia que ha desarrollado su identidad el alumno. Entonces la respuesta va acá. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay casos que hay que ir al descarte? A ver aquí, a ver, vamos a ver. Aquí dice acciones, ¿ah? Acciones pedagógicas. Hay que ir al descarte. A ver, vamos a ver. Durante el recreo, una docente presencia al siguiente diálogo entre dos estudiantes. Están dialogando. José dice, hola Facundo, ¿qué tal? ¿Estás bien? Facundo le dice, ¿cómo se te ocurre que voy a estar bien? ¿Acaso no recuerdas que me hiciste quedar mal delante de todo? Eres un mal amigo. Cuando ya está en signo de admiración, es una exclamación. José dice, oye, a mí no me gritas, ¿no? También se enojó porque está en signo de admiración, de exclamación. ¿Qué culpa tendré yo de que todos se rían de ti? O sea, ¿qué vemos aquí? Un conflicto. Un conflicto.
La docente interviene con el propósito de promover la autorregulación emocional. ¿Qué cosa es eso? Es una habilidad socioemocional. Por eso es que en DPCC tenemos que lograr en el alumno habilidades socioemocionales más que habilidades cognitivas. ¿Se dan cuenta? Muy bien. ¿Qué es auto? Es que el alumno mismo tiene que regularse él mismo. Él mismo tiene que regularse. Y tiene que regular sus emociones. ¿Qué vemos aquí? Enojo, pleito. Estamos viendo aquí que hay enojo, hay cólera. Digamos, hay discusión. Ahí están las emociones. Hay que controlar estas emociones, no se está aquí. ¿Cómo yo como maestro hago que estos alumnos se controlen esas emociones? Entonces aquí dice acciones pedagógicas. ¿Qué hago yo? Primero el descarte. Miren este caso, miren, ¿ah? ¿Qué dice la A? Yo como maestro, ¿qué voy a hacer? Explicarle la importancia de la amistad y las necesidades. ¿Qué estoy haciendo yo como maestro? Basta una frase. Si yo ya le voy a explicar al alumno, ya no, pues, ¿qué dice la norma? Ah, no, pues los principios dicen, los principios pedagógicos, el maestro tiene que ser mediador, no protagonista. Anulo, 100% seguro. Ya está anulado. Leo la 2. Pedirle que realicen algunos ejercicios de respiración para que puedan apaciguar sus emociones. ¿Quién lo va a hacer? El alumno. Y que traten de explicar. ¿Quién lo va a hacer? El alumno, porque dice que el alumno trate de explicar, ¿no? ¿Por qué actuaron de esa manera? ¿Qué reacción esperaban de su compañero? Y si la manera en que actuaron ayudó a que su compañero reaccione como ellos esperaban. ¿Esta vale para analizarla? Vale. Pero como estoy yo al descarte, voy a seguir leyendo. De repente hay otra para descartar, ¿no? Pedirle que se tomen unos minutos para ordenar sus ideas sobre cuáles son las situaciones que han provocado la alteración de su día. ¿Hay mediación? Sí. Que traten de entender que no deben dejar que los problemas afecten sus emociones y proponerles que se debe tratar de comunicarse con claridad, respeto y calma. ¿Qué estoy haciendo aquí como maestro? ¿Acaso yo no les estoy diciendo aquí que traten de entenderse, que no deben dejar los problemas afecten sus emociones? O sea, yo le estoy diciendo aquí. Y yo les voy a proponer que deben tratar de comunicarse con claridad, respeto y calma. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Yo estoy diciéndoles qué es lo que debe de hacer el alumno. Prácticamente yo le estoy proponiendo qué es lo que debe de hacer. Y aquí hay protagonismo del maestro. Y sobre esto vienen un montón de casos, maestro. Aquí ya no hay que romperse el coco tanto. Si yo veo que dice acciones pedagógicas, me voy al descarte. Si yo veo que el maestro es protagonista, nulo. Y miren, en este caso, ya me voy con la respuesta directo. Paso a la otra. ¿Cuánto me debe durar? 30 segundos. ¿Se dan cuenta? Pero si yo quiero ver autorregulación, me voy a lo que dice Goleman, ¿no? Dice Goleman, para tener que autorregular, ¿me entiende? Eh, un conflicto, respira, cálmate, dialoga. Y en el diálogo llega a consensos. Tomen acuerdos que beneficien a ambos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién habla de respiración aquí? ¿Ve? Ejercicio de respiración para que se calmen. Luego que traten de explicar por qué actuaron así. Entonces aquí el alumno va a ir reconociendo sus emociones malas, buenas, y luego le va a pedir a los estudiantes de que cómo reaccionan si fueran sus compañeros, ¿no? Entonces por acá está la respuesta, porque el alumno lo va a hacer. Va a autorregular sus emociones como plantea Goleman. Ah, entonces miren cómo vienen los casos, ¿no? Acá, vamos al otro.
A ver, vamos aquí a ver qué dicen ustedes, ¿ya? El docente está conversando con los estudiantes de quinto grado acerca de qué, dice, acerca de en qué consiste actuar éticamente. ¿Me entiendes? Habilidad, actuar éticamente, habilidad socioemocional. En este contexto, uno de los estudiantes afirma, profesor, comprendo que lo moral no incluye solamente lo legal, pero si algo es legal, siempre es moral. Aquí que dice, ¿cuál de las siguientes acciones del docente? Acciones. Me voy al descarte. Es más pertinente para promover que los estudiantes cuestionen críticamente su afirmación. La palabra cuestionar es igualito que conflicto cognitivo. O sea, yo tengo que buscar la alternativa donde el maestro le genere una idea contraria al alumno. Dice aquí el alumno, profesor, comprendo que lo moral no incluye solamente a lo legal. Lo moral no solamente es legal, pero si algo es legal, siempre es moral. O sea, está diciendo la legalidad encierra la moralidad, pero la moralidad no encierra lo legal. Está diciendo el alumno eso. ¿En dónde estará la contra? Pero dice acciones. Me voy al descarte. A ver, lo voy a agrandar aquí, a ver si me han entendido. Vamos al descarte, ¿ya? Vamos al descarte. Yo les pregunto ahorita, ¿cuál descartamos? A ver, ¿cuál descartamos, ah? Miren, ¿se dan cuenta? Ya está. Descartamos la B, pues. Aquí descartamos la B. Ya está. Me quedan dos. ¿En dónde le doy la contra? A ver, ¿en dónde hay una idea contraria a la idea del alumno? Porque si no hay una idea contraria a la idea del alumno, no es cuestionamiento. ¿Cuál marcaría? ¿La A, la o C? A ver, la A. ¿Quién más? Bien. Miren. Aquí le voy a pedir a los estudiantes que se basándose en fuentes filosóficas van a investigar. Identifiquen argumentos que fundamenten la creencia del alumno. Si yo voy a buscar fundamento para tener que sustentar lo que el alumno dice, ya no le estoy dando la contra, pues. Estoy yendo a buscar, ¿me entienden? Le estoy yendo a buscar argumentos para tener que respaldar la idea del alumno. Pero aquí me está pidiendo que cuestione. ¿Y yo cuando cuestiono esta idea? No es la C, ¿no? Jamás. Aquí en la C voy a complementar lo que el alumno está diciendo. Pero si es la A, miren la A, voy a preguntar a los estudiantes si la segregación racial o a la provisión del sufragio cuando se radicó la raza, cuando el sufragio femenino, son moralmente aceptables. El alumno va a decir, no, no son moralmente aceptables. Pero luego le voy a preguntar si en algún momento lo fueron. Sí lo fueron. Y eso fue legal, pero no moral.
Y el alumno dice que todo lo legal incluye lo moral. Y aquí le está diciendo que hay cosas, ¿me entienden?, que son legales pero no son morales. ¿Le está dando la contra? Sí, la respuesta es la A. ¿Se dan cuenta? La respuesta es la A. Acá dice, luego que los estudiantes han argumentado éticamente, ya lo hicieron, a partir de la situación, el docente desea promover en los estudiantes complejicen su reflexión ética. ¿Cuál de las siguientes acciones docentes es pertinente para promover este propósito? ¿Cuándo complejizamos? Cuando lo ampliamos. ¿Me entienden? Cuando lo ampliamos. Entonces, vamos aquí, como dice acciones, yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál anulo? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál anulo? La C, la B no. ¿Qué dicen ustedes? Nada, ¿cuál anulamos? Maestro, aquí, ¿yo qué voy a hacer como maestro? Voy a plantearle a los estudiantes ejemplos de situaciones en las cuales ha sido moralmente aceptable infringir la ley. O sea, yo le voy a plantear, yo le voy a decir los ejemplos. Anulado. El protagonista es el maestro. Aquí, yo le voy a proponer variantes en la situación en la que Pedro pueda. Si yo le voy a proponer las variantes, yo aquí no estoy pidiendo que el alumno lo haga. Entonces, otro protagonismo. ¿Cuál es la respuesta? La A. Miren, aquí no he podido, no he puesto el caso completo. No he puesto el caso completo, pero miren, yo sin leer el caso, yo ya me voy a la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí hay dos para anular. Y lo que hoy día queremos salir claro en esta clase, que frente a los casos que se nos presenta y dice acciones, hay que ir al descarte. Hay que ir al descarte. No se olviden eso. ¿Ah? Y en toda la práctica que hagamos, vamos a encontrar esto. A ver acá, dice acciones pedagógicas. Esa es la práctica que estamos haciendo ahorita. Y ahí la temática no se termina hoy día, ¿no? Vamos a ampliar muchos temas. Vamos a ir al análisis detallado. Pero ahorita yo quiero que el aprendizaje nos vayamos primero al descarte, porque eso nos va a permitir ahorrar tiempo. Miren, esta vez ha venido 50 preguntas. Han venido a los maestros, creo, en nombramientos, si no más recuerdo. Bueno, yo no he dado el examen, ¿no? Pero me han informado 50. Y 2 horas y media, ¿no? ¿Qué significa eso? Casi 2 minutos y medio a 3 minutos por pregunta, ¿no? Y si yo no me voy al descarte, olvídate, olvídate. Se me pasan los 3 minutos mientras lo paso a la ficha óptica, ya fuimos, ¿no? Yo aquí tengo que ser rápido y muy rápido. Bien, dice acá. El docente ha previsto realizar con los estudiantes una actividad que los ayude a iniciar la construcción de argumentos éticos. Respecto a la situación presentada, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para lograr su propósito?
A ver, ¿cuál crees que debo de descartar? Descarto la A, dice Juan Carlos. Claro, porque aquí en la A dice, la maestra explique las razones por las que es correcta la decisión que obtuvo. Si la maestra, inclusive ha puesto el nombre maestra. Si la maestra va a explicar las razones, anulo pues, porque aquí hay protagonismo. Basta una frase en la que el maestro es protagonista, hay que anular. A ver, pero aquí me pide que hay que construir argumentos. Yo para construir argumentos, ¿a dónde está? Pedir a los estudiantes que imaginen que recibieron la ayuda de Ernesto y que además la señora Chávez les contó su problema. Luego solicitarle que, considerando lo que sabe, redacten una carta. Y me está pidiendo que no redacte, sino que construya argumentos. Iniciar, dice, ayude a iniciar la construcción de argumentos éticos. Y si yo quiero construir argumentos, ¿será esta? Miren la C. Pedirle graficar en la pizarra un árbol por cada uno de los problemas, ¿sí? Y que en cada árbol, ¿me entiende? Llenar las raíces y las ramas de los árboles según las motivaciones y consecuencias. Es como que me digan a mí cuáles fueron las causas, consecuencias del problema. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy construyendo. Estoy construyendo algo que me permite a mí utilizar para argumentar, ¿no? Entonces la respuesta va por aquí. Aquí tampoco no he presentado el caso. No he presentado el caso. Lo que yo quiero hoy en esta clase, maestro, es de que ustedes entiendan que cada vez que viene acciones hay que ir al descarte. Ese es mi objetivo de hoy día. ¿De acuerdo? Luego esto lo vamos a volver a repetir, pero ya leyendo el caso, ¿no? A ver acá. Dice, una docente se encuentra dialogando con los estudiantes acerca de qué es la democracia y cuáles son sus principios básicos. En este contexto, un estudiante dice, la democracia consiste en que se haga lo que la mayoría manda. Dice, varios estudiantes se muestran de acuerdo con lo afirmado, por ello la docente considera adecuado generar conflicto cognitivo. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice Piaget? ¿Qué cosa es conflicto? Conflicto es un enfrentamiento de ideas. Y si yo quiero enfrentar como maestro estas ideas del alumno, yo tengo que darle la contra, ¿no? Tengo que generar una idea contraria para que vea enfrentamiento, pues. Si no, no hay enfrentamiento. Enfrentamiento entre el barrio de entre la U y la Alianza. ¿Hay enfrentamiento por qué? Porque concuerdan en ideas, ¿no? Porque sus ideas son contrarias, ¿no? Si no, no hubiera ese conflicto, ¿no? Conflicto entre Perú y Ecuador es porque no llegan a acuerdos, sus ideas son contrarias. Entonces, cuando yo quiero generar conflicto cognitivo en el estudiante, yo tengo que buscar una idea contraria. Aquí dice, la democracia consiste en que se haga lo que la mayoría manda. No, pues yo tengo que buscar una alternativa aquí la democracia no es lo que la mayoría manda, ¿no? Entonces tengo que buscar lo contrario. Vamos a ver aquí en dónde está esa acción, porque aquí dice acciones, las acciones más pertinentes para generar conflicto. ¿Cuál descarto? A ver, porque dice acciones, ¿no? Preguntar a los estudiantes si consideran que es democrático restringir derechos a una minoría si la mayoría de los ciudadanos lo exige, o si es democrático que un juez determine culpable a una persona inocente
porque la mayoría de ciudadanos lo consideran adecuado. Luego pedirles que sustenten sus posturas con argumentos razonados. Aquí hay mediación, sí, porque el maestro le va a pedir al estudiante que lo haga. Vale analizarlo. B. Anotar en la pizarra ejemplos de algunos mecanismos de participación ciudadana, tales como el referendo, la elección de autoridades regionales y distritales. Luego le voy a pedir que discutan en plenaria cuál es la importancia de estos mecanismos. ¿Este de acá vale o no vale? ¿Lo anulo o no lo anulo? Estamos hablando de acciones, ¿verdad? ¿Esta acción del maestro será mediación docente o será protagonismo? ¿Anulo o no anulo? ¿Mm? Esto lo anulo, maestro, porque aquí el maestro va a anotar los ejemplos, van a salir de él. Voy a poner, lo diga hablando o lo ponga en la pizarra, el maestro está siendo protagonista. ¿Se dan cuenta? Voy a pedir a los estudiantes que revisen la Constitución Política del Perú, ¿vale? ¿Cuáles son los derechos y libertades políticas de las que gozan los ciudadanos peruanos? Luego les voy a pedir que expongan cuáles son esos derechos en democracia. Dice, estos derechos en democracia si están vinculados al ejercicio de la voluntad de la mayoría. Esto de aquí vale sí, porque el que lo va a hacer es el alumno. Ahora, ¿cuál de los dos genera conflicto? Voy a buscar. Entonces, ¿cuál de los dos le da la contra a la idea del alumno? ¿La A o la C? ¿Mm? ¿Cuál le da la contra? Bueno, Cancino ya dice la A. ¿El resto qué dice? ¿Mm? La A. Lógico que sí, pues. Porque la C le está complementando al alumno, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos y libertades políticos que en los que gozan los ciudadanos peruanos? Luego le voy a pedir que expongan cuáles son esos derechos. Y al menos está hablando de derechos, no está hablando de democracia, ¿no? El tema es democracia. ¿Hay o no hay democracia? Se está yendo por otro tema, ¿no? Aquí sí, pues, aquí dice lo que la mayoría manda. Y aquí le está diciendo el maestro, a ver, ¿qué pasa si la mayoría dice de que te metan preso? ¿Hay que meterte? ¿Mm? ¿Qué pasa si hay que restringir los derechos de una persona porque la mayoría lo exige así? ¿Hay que restringirle? Entonces, con esta idea le está dando la contra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Así. Maestros, bueno, ha sido la primera clase. Un abrazo a todos ustedes. Y aquí nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, maestros. Y nos vemos la próxima clase con más casitos para tener que ir analizando. Espero de que me hayan entendido, maestros, en algunas cosas que hemos planteado. ¿Ya? Un abrazo. Cuídense, maestros. Cuídense.